tema, recordarán el manejo de la fractura, en la cual se realizaba tracción a todo tipo de fractura. La rotación externa. ¿Qué se hace? Radiografía anteroposterior y lateral. Es muy difícil que un paciente tan dolorido tú le digas ponerle un AP, ponerle un lateral. En lo posible, si puede, perfecto. Pero es radiografía anteroposterior y lateral si ustedes sospechan de una fractura a nivel de lo que es la rodilla y sobre todo del cervical del pelo. Indicaciones de tratamiento. Esto depende del paciente, depende del cirujano. Yo que vean algo. Factores del cirujano, falta de experiencia de tratamiento quirúrgico. Pese a que prácticamente nos entrena en los manejos quirúrgicos de las fracturas de pelo, de rodilla, siempre tiene que haber mucho la curva de aprendizaje. ¿Entienden? Quiere decir cuántas rodillas operamos para que realmente hagamos un tratamiento. ¿Qué se utiliza? Generalmente material quirúrgico. Vean ustedes, tienen tornillos más arandelas, tienen placas condilias, tienen placas dinámicas, clavos naturales retrógrados que va de abajo hacia arriba, o una fijación externa. Vean ustedes, en alguna parte dice yeso. Como la feria que al frente lo tenía la librería. Para que vean, ¿qué quiero decirles? Que las fracturas a nivel del tercio distal del fémur, así sean interarticulares, terminan en material quirúrgico y en cirugía. No existe tratamiento con eso. Y les estoy diciendo ahorita porque la mayoría de ustedes en las fracturas de Montegui, aparte que era expuesta, férula más yeso me ponían. ¿En serio? Entonces, para que vean que no estoy hablando nada de yeso en este cuerpo. Muy bien. La rótula, también denominada patela. Es lo primero que prácticamente golpeamos cuando nos accidentamos en el tablero del auto, cuando caemos en una moto. Y generalmente se puede producir el 1% de toda la fractura. Cuando tienen una radiografía lateral, es muy fácil diagnosticarla. ¿Entiendes? Ese trazo de fractura, ¿qué orientación tiene? Si la estoy viendo en lateral. ¿Qué orientación tiene? ¿Es vertical? ¿Es transversal? ¿Qué orientación tiene este trazo de fractura? Transversal, exactamente. ¿Por qué? Porque si está viendo de lateral, quiere decir que está así y está transversal, horizontal y está dividiendo un fragmento proximal y un fragmento distal. Entonces ese trazo es transversal. La clínica, evidentemente el dolor, la inflamación, la disminución de la fuerza, el edema, el aumento de volumen, la incapacidad para elevar la extremidad. Tú le pides al paciente, así, sujeta los tobillos, eleva la extremidad y le dices que mantenga en tensión. Si está fracturada la rótula y está también comprometido el aparato extensor, va a caer esa pierna. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? No. ¿Por qué creen? Nosotros extendemos, ¿por qué? Gracias a qué extendemos. ¿Qué músculo? Al cuádriceps. ¿Por dónde pasa el cuádriceps? ¿Hacia dónde? ¿Dónde se inserta distal? Sabemos que acá es muscular proximal. Hacia la rótula. Un tendón conjunto que la cubre, ¿cierto? Por delante. Muy bien. Y se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia a través del tendón rotuliano, ¿cierto? Muy bien. Si está fracturada la rótula, quiere decir que ese aparato de tensor está roto. Por eso cae la pierna. Entonces, si ustedes
Ahorita, papito, ya te dan una vueltita ahorita. Ya. Te dan una vueltita aquí y te la vas a meter de afuera. Ya. Te dan una vueltita y te van a meter. Yo no me voy a meter. Entonces, si ese paciente no puede, tú sospechas porque se cayó en moto, porque se golpeó adelante la rodilla, porque tiene un aumento de volumen, porque ves la equimosis y tú le pides que levante y ese paciente es incapaz de mantener la extensión y cae en la pierna, pues quiere decir que hay una ruptura del aparato extensor por una fractura a nivel de patela. Y la patela es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo humano. Justamente su función es de facilitar la extensión. Muchas veces nosotros en el tratamiento de las fracturas de rótula decidimos retirarlo por la gran disminución que hay, porque van a terminar prácticamente haciendo una artrosis patelofemoral, porque ustedes saben que también entra en participación en la articulación. Entonces es preferible muchas veces sacarlo. ¿Y qué nos lleva a esto? A que ese paciente sin rótula puede vivir, no crean que se va a cruzar hacia adelante, para eso tiene el ligamento cruzado posterior. ¿Qué va a pasar? Va a tener una disminución. Si con este él se podía extender, ¿me entienden? Con el que ustedes le sacan le va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque los huesos sesamoideos actúan como polea. ¿Y cuál es la función de una polea? Disminuir la fuerza necesaria para extender o levantar la moneda. ¿Tiene su cargador de computador? ¿Ah? Muy bien. La radiografía AP lateral. ¿Cómo se clasifica? No desplazada o desplazada o ya sea polar. Ustedes saben que la rótula tiene una forma triangular. Puede ser un polo superior interno, un polo superior externo o prácticamente el vértice o el polo inferior. Bien, si se divide a nivel polar. O una fractura osteocondral. ¿Qué quiero decir? Que si bien no ha fracturado todo el cuerpo de la rótula, puede hacer que se fracture parte del cartílago y parte del hueso subcondral, que generalmente eso ocurre en personas jóvenes que han sufrido un tipo de traumatismo con la rodilla directamente de flexión. Eso que ustedes hablen de la rótula, porque generalmente golpean la rodilla y cuando no saben mirar una radiografía pasa inadvertida la fractura. En una radiografía anteroposterior de rodilla, ¿puedo ver la rótula? ¿Puedo ver la rótula de una radiografía anteroposterior? ¿Ah? ¿No? ¿Quién dice sí? ¿Se puede ver o no? ¿Se puede ver? Bien. En una radiografía antero-posterior de rótula se puede ver la rótula, pero no muy fácilmente por la interposición y la intervención de los códigos. La lateral perfectamente pueden ver la tacitada abajo. Es por eso que ustedes siempre en una radiografía que vayan a examinar el hueso cualquiera, siempre deben de solicitar dos proyecciones. ¿Me entienden? La anteroposterior y la lateral. ¿Por qué? Porque en una, si no pudiste ver, en la otra radiografía tienes que ver otra. Es error solamente quedarse con una radiografía, eso para cualquier situación. Muy bien, tratamiento. Tratamientos conservadores generalmente se pueden hacer en fracturas que el aparato extensor no se ha roto, pese a que la fractura o pese a que la rótula tiene un trazo de fractura, el cual no tiene que ser desplazado más allá de los 2 centímetros en el caso. Tratamiento quirúrgico hay diferentes tipos. Ahorita están trayendo uno que parece unos pentágonos así que atrapan toda la rótula. Generalmente nosotros utilizábamos las técnicas en banda de tensión, colocábamos 2 clavijas en ese
hueso que ustedes conocen, patela, y hacíamos una lazada en 8 con prácticamente alambre. ¿Eso para qué? Para hacer el efecto de banda de tensión, en el cual se convierte en una fuerza de tracción en compresión. ¿Por qué? Porque cuando jala el músculo, el fragmento, los alambres contrarrestan y hacen compresión. Ahora, otra patología también que pasa muy desapercibido a nivel de lo que es las emergencias y los accidentes de tránsito, que son las fracturas de platillo tibial. Y ustedes van a ver mucho de lo que lamentablemente terminan mal. Van a ver en la calle quizás alguien que está andando así con su pierna, una pierna está totalmente fracturada, totalmente mal. ¿Y qué habrá pasado con ese paciente? ¿Nació así? No nació así. Generalmente se deben a este tipo de fracturas. Y este tipo de fractura actualmente tiene un montón de prácticamente de formas y técnicas quirúrgicas para resolver. ¿Por qué? Porque anteriormente la estudiábamos la fractura, y hablo de Schaffer, cuando empezó a estudiarla, estamos hablando de más de 50 años ya, en el cual se abordaban dos lados, uno lateral y uno medial. Hablábamos de fractura de cóndilo lateral, o de medial. Fenótipo, evidentemente, dolor, incapacidad funcional, enfermedad, ¿qué es la situación de Schaffer? Como ustedes pueden ver. Antes que se la explique. ¿Ay, papá, vení? ¿Eh? Vení, te van a comprar aquí. A ver si te van a comprar. A veces llego a mi casa justamente y lo veo a mi hijo con la mamadera, la tele, al 16 o los nombres sean justamente jóvenes ustedes deben estar agradecidos que están estudiando. ¿Que están estudiando para qué? Para que sus hijos justamente no estemos así ahorita, ¿no ves? Bien. Entonces, meta legal, ya está en el 4º año, ya les vuelvo a decir. Un año más ya son médicos. Un año más ya van a salir ustedes a ganar su plata. Y como decía el doctor Barba, que era mi jefe de residencia también, estudiar y trabajar bien para que más bien. Si no estudiar y no trabajar bien, no va a tener. Todo se acaba hoy. Los papás que ahorita te dan tu mesada, he tenido compañeros de la U que vivían con mensualidades de $500 en ese entonces. ¿Saben cuánto era mi mesada en el súper? ¿Cuánto querían? No vivía más. O sea, vivía así para estudiar, no para. ¿Cuánto creen que me mandaron a mi padre? ¿Y qué? ¿Y boliviano? No. ¿Ah? No, $100 a principio de mes y $50 a mitad de mes. En ese entonces te daba para pagar un cuarto, para pagar pensión, de almuerzo y para tener desayuno y cena. Antes daba bien, digamos. Vivía tranquilo. ¿Ya va? Listo. Gracias, se dice. Gracias. Eso. Fuerte. Y sí, alcanzaba para todo. Me daba bien para tener un cuarto propio, baño privado, tener una buena pensión, desayunar tranquilo. Lo que no me alcanzaba era para beber. Entonces no quedaba otra. Y tampoco me gustaba mañana, así que la única vez que salía ya a tomar, después de mis parciales, que cabalito teníamos que venir de vacaciones invernales, y entonces ya me mataban la plata y lo que iba a hacer para mis 15 días.
persona decía que es la tomográfica, pero radiológicamente tú también puedes diagnosticar. ¿Cuál era el problema de Shackle? Que hacía un platillo lateral y un platillo medial. Él clasificaba en 6 grados, se lo van a ver, grado 1 donde había un desplazamiento, un grado 2 donde había desplazamiento más hundimiento, un grado 3 donde había simplemente hundimiento del platillo lateral, ¿entiendes? Porque ¿qué es lo que pasa? Y estos son los 3 primeros son dados de accidente de alta energía. En la persona joven, la persona adulta no necesita, pero la persona joven, ¿por qué es? Y lo van a investigar siempre. Van en moto, desequilibran, bajan, hacen valgo forzado y entonces es el platillo lateral el que sufre. Fractura del platillo lateral. Cuando caen, asientan y hacen un varo, hacen fracturas del grado 4, que es fractura cizallante del platillo medial. O a veces es fuerte y muchas veces caen, tratan de equilibrar y hacen varo y valgo. Tienen una fractura del platillo medial y una fractura del platillo lateral, que es conocida como tipo 5. Y cuando tiene compromiso con disociación metafisiaria hasta diafisiaria, es un tipo 6. ¿Me entienden? Entonces, ¿quiénes estudiaron la anterior cirugía del jueves? ¿Tú? ¿Qué fractura tenía el paciente tibial? La condilla. ¿Ya? ¿Parecida a la que digo? Sí. ¿Parecida a la que digo? ¿Eres igualita? ¿Eres igualita? No, no es bien. Era mucho más fea que la que vieron ahorita. ¿Y qué más tenía? Tenía fractura a nivel de la tibia. ¿Quién más entró? Estaba otro joven. ¿Estaba tú? ¿Qué más tenía? Fractura tenía intercondilia conjunta del cóndilo lateral. ¿Sí o no? El cóndilo medial del fémur estaba ascendido solo arriba. El cóndilo lateral estaba partido en dos, un fragmento anterior y uno posterior, y toda la tabla lateral del cóndilo estaba insultado con una cáscara de huevo. Así era su fractura a nivel de fémur. Y a nivel de tibia, tenía una fractura del platillo tibial, con todo lo que acabo de decir pegado ahí. ¿Qué era? Ese paciente tenía fractura del platillo lateral, tenía fractura del platillo medial y tenía una disociación metáfiso-diafisiario. ¿Tenía eso? Entonces, ¿qué grado es? Grado 6. Si les estoy diciendo, tiene fractura del platillo lateral, fractura del platillo medial, disociación metáfiso-diafisiaria, es una tipo 6. Así va a ser expresado. También, de igual manera, todo es quirúrgico. Fractura intraarticular es quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, generalmente cuando son fracturas simples, como una fractura del platillo lateral, ustedes pueden colocar, el especialista coloca tornillos, ¿entienden? Con doble banda o prácticamente cruzados para estabilizar la superficie articular. ¿Entienden? Evidentemente no hay una placa, pero lo principal es la superficie articular. Fractura diafisiaria de tibia y peroné, de igual manera. Todo hueso largo se clasifica con abajo, dependiendo del trazo de fractura A, el número de fragmentos B, o la combinación del mismo C. ¿Me entienden? Entonces, la fractura de tibia y peroné se la puede calificar con la fractura de A o ¿entienden? Ustedes pueden ver A, C, C. Bueno, el tratamiento de encuentro es muy difícil. Ahora hablar, por ejemplo, hay fracturas de tibia y peroné, por ejemplo, en niños que tienen fractura espiroidea, que no tiene angulación, pues hacer un tratamiento conservador.
pero generalmente y últimamente a los niños se les colocan unos clavos TENS, por más que no esté pasada la fractura, como define que ese paciente pueda caminar más rápidamente también. Pero en fracturas que no están desplazadas se puede, con todos esos lados se puede pasar. Clavos regulares, como decía, los tienen los niños, ya sea los antiguos clavos puncher o prácticamente los clavos microregulares tipo TENS, los clavos elásticos, placa, fijadores externos. Fijadores externos comúnmente e indicados cuando son fracturas expuestas. Muy bien, entonces ya saben, si me pongo una fractura expuesta y le digo tratamiento, ¿qué van a decir ustedes? ¿Limpieza quirúrgica ahí? Fijador externo, porque hasta eso jóvenes deben saber, a un paciente lo orientan bien. Hasta ahí no puedo utilizar. Fractura de tobillo. Otra patología también muy común. Generalmente, ¿por qué se da? En los varones, evidentemente por el acto deportivo, el uso de zapatillas, ¿me entienden? A veces zapatillas que no son las indicadas. Por ejemplo, en los pastos sintéticos, ¿se puede usar cacho? ¿Se puede o no? No se puede, no ven. La trama del pasto sintético no es bueno, aunque pareciera que tenés más agarre, más fricción, pero haces una frenada o un giro y tenés una fractura de tobillo al canto. Hay zapatillas especiales para pastos sintéticos. Como también la señorita, llegan los eventos y cambian la sandalita por tacones. No ha usado tacones en 2 o 3 meses como hubo evento y ahí prácticamente un paso en falso, o el novio no le alcanzó la mano y no pudo cruzar la avenida y fractura. ¿Tratamiento quirúrgico? Sí. ¿Por qué? Porque el tobillo es también una articulación. Todo es una articulación. ¿Cómo podemos saber? Tenemos algo básico que son las normas de Ottawa. Generalmente se hablaba de los pacientes mayores de edad, la imposibilidad de soportar peso, el dolor a la presión, ya sea en el borde posterior o superior a cualquiera de los mayores, que sean los criterios de Ottawa. En el caso de nosotros, basándonos en esos criterios de Ottawa, podemos decir, uno, incapacidad de caminar, evidentemente, el dolor a nivel de los malleolos, ¿me entienden? Ya sea en la parte anterior o posterior o sobre los malleolos mismos, no tanto el tema de la edad, sino el antecedente. ¿Qué antecedente traumático? Si viene una señorita y me dice, yo en una fiesta estaba de tacón y me torcí el pie y no puedo pararme, tengo aumento de volumen, ustedes ven, le duele, ¿verdad? ¿Qué ustedes tienen que pensar? Fractura de tobillo. O el joven que vino, estaba jugando, doctor, frené y giré y ya no pude ni parar. Estaba con coperones, pasto sintético, fractura de tobillo. El mecanismo lesional tiene mucho que ver porque incluso nosotros en la traumatología manejamos la clasificación de Laugy Hansen, Danny Weber. Danny Weber es la más sencilla para que ustedes puedan recordar. Él toma en cuenta la sinemosis, que habla de fractura de tobillo infrasinemal, transinemal, suprasinemal, toda quirúrgica. En el caso de Laugy Hansen, habla prácticamente de un sistema de reducción, aducción, rotación externa e interna, que te va a dar prácticamente cualquier tipo de tracción. Radiografía anterior-posterior y lateral, evidentemente sin soportar peso, porque tiene que estar rotado. Incluye la mortaja, esta es la mortaja del tobillo. Medición del ángulo atravecular, trágalo, total. Determinación del espacio claro interno, el espacio interno, que es prácticamente la sinemosis. Y valoración de la anchura ligamentaria, lo mismo, zona clara, la anchura ligamentaria, el espacio de la zona clara, el ángulo tibio a trágalo, pero lo que vamos a ir a buscar
buscar son los malleolos y la syndesmosis. Ahí viene la radiografía de Yabby Hansen, año 9. Esta es la que me interesa que ustedes aprendan. La clasificación de Yabby Hansen describía el mecanismo lesional de acuerdo a la posición de que se encontraba el pie y el movimiento anómalo que realizaba determinado algún tipo de fractura. Por ejemplo, inclinación, aducción, que tenía que hacer esto y hacia adentro, y eso que llevaba a que haya fractura de mayor medial. Pero yo me conformo con que ustedes sepan que esta es la expresión de 9, la supracinemal, la transcinemal y infracinemal. En referencia a la syndesmosis, esa zona que yo les mostraba, a esta zona, podemos tener infracinemal si está por debajo, transcinemal si atraviesa la syndesmosis, o suprasyndesmosis si se encuentra por encima de la misma. Este trazo de fractura, ¿a qué correspondería? Transcinemal. ¿Perdón? Transcinemal. ¿Transcinemal? Sí, porque vean ustedes, empieza de la syndesmosis hasta arriba, aunque la pasa. Es transcinemal. ¿Entienden? Generalmente ese es su caso. Tratamiento conservador. Esto está un poco antiguo y de otro manejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes hacíamos eso. Fracturas no desplazadas con syndesmosis intacta, colocábamos bota de yeso o prácticamente le poníamos un golpe al paciente. Pero los pacientes de acá al menos son muy indisciplinados. Le pones una bota de yeso y están a saltito, están con su yeso. ¿Entendés? Entonces de nada sirve, el paciente termina abriendo esa fractura que no estaba de palo. Y es verdad, y vuelve a preguntar, ¿ha estado pisando? No, dice que el talón pelado. Pero está discutiendo un paciente, pero no va. Entonces, ¿qué? El paciente tiene una fractura transcinemal, de las posiciones del paciente tú ves que no va a ser disciplinado, cirugía, no le das opción. ¿Entendés? Te proteges tú y hacemos otra vez. El paciente va a terminar. Tratamiento quirúrgico, evidentemente la reducción y la ampliación interna, como pueden ver ahí, una fractura que se ha resuelto de ambos malleolos, tanto el malleolo medial como el malleolo lateral. Vean ustedes la placa terciocutánea que se llama a nivel de lo que es el malleolo lateral. Vean las clavijas con un cerclaje en 8 por una fractura pequeña de la syndesmosis. Si hay un tornillo largo, ¿qué creen que es su función de eso? ¿Por qué el tornillo está largo? ¿Por qué está buscando soltar ahí? Cuando se fractura un tobillo, ya sea trans se mantiene la syndesmosis con los ligamentos anterior y posterior. La syndesmosis está unido el peroné y la tibia a través del ligamento tibio-peroneo anterior y tibio-peroneo posterior. Cuando hay una fractura que es suprasyndesmal, con fractura o no de malleolo medial, rompen los ligamentos de la syndesmosis. Y por más que tú armes bonito con una placa así como se ve, la syndesmosis no se cierra. Y entonces quiere decir que si está abierta, este tobillo no va a ser estable. Entonces, para que vuelva a su normalidad, se coloca ese tornillo, que también se llama transsyndesmal. ¿Para qué? Para que cierre y los ligamentos cicatricen ahí. Esa es su función. ¿Qué se retira? Se retira generalmente, algunos dicen 3, 5 semanas, otros lo dejan. Pero el peroné tiene movimiento sobre la tibia. ¿Ustedes recuerdan cómo es la trágala? ¿Recuerdan la pista de las trágalas? Vean ustedes, aquí adelante parece así cuadrado, ¿no? Y lo miran de lateral y es así redondo. ¿Se ubican? ¿Recuerdan? ¿Tienen aplicación de anatomía en su celular? ¿O se la descargaron? Entonces, si ustedes recordarán, es cuadrado visto de frente y es domo visto lateral. Pero visto de frente cuadrado es más ancho en la parte anterior que en la posterior. Entonces, cuando el pie está en
en equino, o sea, en flexión plantar hacia abajo, ¿me entienden? El astrágalo está en su parte más delgada y la sindesmosis se cierra. Si yo hago extensión, hago esto, o una flexión dorsal con la punta hacia arriba, la parte más ancha del astrágalo se va hacia atrás y abre la sindesmosis. Si yo hago flexión y hago esto, el peroné desciende también. Si yo hago esto y se hace ancho hacia arriba, el peroné asciende. ¿Me entienden? Entonces, cuando vamos a caminar, se produce toda esta extensión, el subir y bajar del peroné, la abertura o no de la sindesmosis. Es por eso que el paciente que tiene un esguince con ruptura de sindesmosis pisa y le duele, porque se abre la sindesmosis. ¿Entienden? Entonces, este tornillo lo que hace es mantener que cicatrice ahí, y cuando ya el paciente vaya a pisar y vaya a hacer todo ese movimiento de la traga, lo que les acabo de explicar, pues obviamente no lo detengan, se lo retiran y les vuelvan a tener su beneficio. Bien, eso es lo que les trataba de explicar. La botama, el maniolo peroneo y cerrar la sindesmosis. A nivel del pie es muy importante que ustedes sepan describir el pie. Ustedes tienen que saber que hay un antepié, un medio pie, un retropié. El antepié prácticamente dado por las palancas, los dedos. El medio pie por el facial. El retropié es mejor lo que es de la entrada del calcáneo. El medio pie por lo que es la altura de la trágalo. Generalmente la apertura de la trágalo, que está ahí abajo, se da por mecanismos de caídas de alta altura o accidentes de tránsito, en el cual, ¿qué es lo primero que uno pone cuando va sintiendo un choque? Freno, pero generalmente pisan, ¿cierto? Y el choque lleva a que haya esa fractura o una caída de altura puede compactar el cuerpo. Existe patología que se llama la luxofractura de la traga.